En este caso vamos a resolver la siguiente integral definida, que va desde menos 1 a 2 de x sobre x cuadrada más 1 diferencial de x. Entonces aquí nosotros tenemos que integrarlo indefinidamente. Esto quiere decir sin estos valores, sin estos límites. Entonces lo que tendremos es integral de x sobre x cuadrada más 1 diferencial de x. Entonces nosotros vamos a simplificar esa función. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que aquí, para hacerlo, tenemos que asumir que esto tiene exponente 1. Entonces, a partir de la siguiente ley de los exponentes, me está diciendo que cuando yo tengo 1 sobre una base elevada a la n, esto va a ser igual a que la base se pasa a numerador o entero, mientras que cambia el signo del exponente, es decir, que va a pasar a negativo. Pero aquí, como yo tengo un coeficiente distinto de 1 que también puede ser variable, entonces este se conserva en el denominador, por lo que tendremos lo siguiente, que esto va a ser integral de x, mientras que toda esta base se va a pasar a multiplicar, que es x cuadrada más 1, y cambia el signo del exponente a negativo. Entonces aquí nosotros acabamos de simplificar esa función. Entonces aquí nosotros ya simplificamos esa función. Entonces vemos que no se puede hacer de manera directa la integración. Vamos a ver si se hace por el método de sustitución o también llamado cambio de variable. Esto quiere decir que hay, pues la variable independiente que es x se va a cambiar por otra variable, que en este caso va a ser la u. Y nuestro cambio de variable, cuando tenemos este tipo de expresiones algebraicas, se considera siempre lo que está en el denominador o la base de la potencia. Entonces quiere decir que lo que tendremos es x cuadrada más 1. Entonces ahí nosotros tenemos que hacerle una derivada, es decir, obtener el valor de diferencial de x. Entonces quiere decir que una manera de identificar derivadas es diferencial de u con respecto a x. Entonces quiere decir que tenemos que hacer la derivada de x cuadrada más 1. Tenemos que recordar cómo se deriva x cuadrada. Es decir, que se baja el exponente, o es 2 por 1 es 2, y conservamos la x, mientras que se resta una unidad al exponente, es decir, 2 menos 1 nos da 1, aunque podemos desaparecer ese exponente. Y también tenemos que recordar la derivada de constantes. Las derivadas de constantes nos dan 0, entonces ya encontramos la derivada de u con respecto a x, pero se desea conocer el diferencial de x, por lo que vemos que el diferencial de x está dividiendo, se va a pasar a multiplicar, es decir, que diferencial de u es igual a 2x diferencial de x. Ahora si vamos a despejar diferencial de x, pues vemos que 2x está multiplicando, se va a pasar a dividir. Entonces diferencial de x, esto va a ser igual a diferencial de u sobre 2x. Entonces aquí nosotros ya encontramos ese valor que deseamos, es decir, el diferencial de x. Entonces el diferencial de x y aparte la letra u, pues se van a reemplazar, se va a reconstruir nuestra integral, es decir, que esto se vuelve u a la menos 1 y este se vuelve esto. Entonces nosotros vamos a reescribir, nos queda de la siguiente manera. Tenemos integral de x y esto se vuelve u, es decir, u a la menos 1, porque recordemos que u vale eso. Y vamos a sustituir diferencial de x, por lo que tendremos diferencial de u sobre 2x. Ahora tenemos que tener dominada toda la variable u, es decir, nuestro cambio de variable, por lo que vemos que es la multiplicación entre enteros y fracciones. Este denominador específicamente se puede recorrer para eliminar las x, porque tenemos que tener dominada la variable u, que es nuestro cambio de variable. Entonces es lícito que tengamos x sobre 2x por u a la menos 1 diferencial de u. Entonces quiere decir que los términos de x se cancelan mutuamente, por lo que tendremos la integral de la constante 1/2 de u a la menos 1 diferencial de u. Ahora tenemos que encontrar la integral y vemos que se puede hacer ya de manera directa. Entonces vamos a utilizar un siguiente modelo de integración. Entonces cuando ya tenemos esta parte, es decir, que en resumen pasó de esto a esto, después de todo lo que hicimos. Ahora pues es recomendable que nosotros saquemos la constante 1/2 de la integral, es decir, 1/2 de integral de u a la menos 1 diferencial de u. Entonces nosotros vamos a utilizar el siguiente modelo de integración. Cuando yo tengo integral de teta a la menos 1 diferencial de teta,
esto se va a convertir igual a logaritmo natural de teta más una constante de integración. Entonces quiere decir que cuando integremos esto, al final se va a multiplicar por lo que viene siendo la constante 1/2 y se le suma una constante de integración. Entonces quiere decir, en otras palabras, que lo que tendremos es lo siguiente: esto va a ser igual a 1/2, que todo eso se va a multiplicar por el resultado de esa integral. Esto quiere decir que tendríamos como logaritmo natural de u y todo eso sumado con una constante de integración. Entonces quiere decir que va a ser 1/2 del logaritmo natural de u. Entonces va a ser igual a 1/2 del logaritmo natural de u más constante de integración. Ahora nosotros decimos que se puede sustituir el valor de u. Eso quiere decir que va a ser el resultado de la integral indefinida. Entonces quiere decir que lo que tendremos, esto va a ser igual a 1/2 del logaritmo natural del valor de u, que viene siendo x cuadrada más 1, y todo eso sumado con una constante de integración. Este viene siendo el resultado de nuestra integral indefinida, pero estamos hablando, para el caso de nuestro ejemplo en sí, una integral definida. Entonces nosotros tenemos que aplicar el modelo de teorema fundamental del cálculo. Pero ahí, antes de iniciar con el teorema fundamental del cálculo, entonces lo que debemos decir que hay, esto es f mayúscula de x. Esto lo diré a continuación. Entonces, en resumen, ya integramos indefinidamente y nos da este resultado que hacemos hace unos minutos. Entonces quiere decir que el teorema fundamental del cálculo es el siguiente: cuando yo tengo una integral definida de un límite inferior al superior de determinada función de la variable independiente, entonces esto va a ser igual a lo que viene siendo f de x mayúscula, siempre y cuando esta f de x sin considerar la constante de integración. Entonces solamente vamos a agarrar este valor. Bueno, se le sumó la constante de integración porque toma referencia de que es una integral indefinida, pero como estamos hablando de una integral definida, pues ya no se le toma en cuenta la constante de integración. Entonces este es el resultado de nuestra integral indefinida. Ya dependiendo de varios ejemplos que se han visto, entonces este viene siendo f mayúscula de x. Entonces, una vez que ya obtengan el resultado de una integral indefinida, pues aquí se va a poner los límites inferior al superior, y aquí este va a ser el resultado de lo siguiente. Entonces aquí se va a evaluar el valor de x en el límite superior menos el mismo resultado pero evaluado en el valor inferior. Entonces quiere decir que ahí nosotros vamos a basar en lo siguiente: si este viene siendo nuestro resultado, entonces decimos lo siguiente, que esto va a ser igual a 1/2 que va a multiplicar por logaritmo natural de lo siguiente. Aquí tenemos x al cuadrado, pero el valor de x, pues aquí viene siendo el número 2, entonces viene siendo 2 y todo eso elevado al cuadrado más una unidad. Y posteriormente menos el mismo resultado, pero se va a evaluar en el valor inferior, que en este caso viene siendo menos 1. Entonces lo que tendremos es menos 1 elevado al cuadrado y más una unidad. Entonces nos quedamos aquí. Entonces aquí vamos a simplificar los logaritmos. Esto quiere decir que lo que tendremos viene siendo 1/2 de logaritmo natural, y aquí lo que tendremos es lo siguiente, que es 2 elevado al cuadrado. Si nosotros hacemos esa operación, eso nos va a dar 4 más una unidad. Luego tendremos menos 1/2 del logaritmo natural. Aquí, cuando yo tengo una base negativa, un número negativo elevado a un exponente par, pues el resultado va a ser positivo, es decir, menos 1 por menos 1, eso nos va a dar 1 y más una unidad. Ahora lo que tendremos es lo siguiente, aquí lo voy a poner, entonces esto va a ser igual a 1/2 del logaritmo natural de 5, es decir, 4 más 1 es 5, menos 1/2 del logaritmo natural de lo que viene siendo 1 más 1, viene siendo 2. Ahora lo que tendremos, esto va a ser igual a lo siguiente,
tendremos un medio y todo eso se va a multiplicar por logaritmo natural de 5. El logaritmo natural de 5 vale 1.6094 y luego menos un medio de lo que viene siendo logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2 vale 0.6931. Ahora necesitamos hacer esa operación. Entonces nos quedamos con esta parte y tenemos que hacer esas operaciones. Esto quiere decir que lo que tendremos, esto va a ser igual a un medio por toda esta cantidad. Y nos da lo siguiente, que es 0.8047 menos un medio por toda esta cantidad, que eso nos da 0.31955. Ahora si hacemos esa resta de operaciones, esto nos va a dar igual a 0.48515. Entonces este viene siendo el resultado final de toda esta integral definida. Entonces lo que tendremos, esto ya también se puede calcular en unidades cuadradas, es decir, el cálculo del área de una curva.